la masonería decreció y se tuvo que cerrar en sus templos en las dictaduras, que fue muy mal, y crece en democracia. Y a partir del año 1983 hemos decidido nuevamente volver a la sociedad, porque estamos en democracia, y difundir nuestras ideas, que son básicamente las ideas del libre pensamiento, son ideas republicanas, laicas, democráticas y con un profundo sentido social. ¿Qué es lo que trata la masonería de lograr en la sociedad y por qué lucha? Por una sociedad igualitaria en libertad. Una sociedad donde todos tengan la posibilidad, tengan los mismos derechos, tengan las necesidades básicas satisfechas y de ahí no tengan límite para su progreso y para su desarrollo posterior. Los argentinos normalmente somos tremendamente quejosos. Nos quejamos de todo, está todo mal, pero resulta que después salimos del país y vemos que todos los países limítrofes y americanos la miran con una sana envidia a la Argentina, porque Argentina fue uno de los países más equitativos e igualitarios de la región, donde le dio la posibilidad, que no se le da en otras sociedades, al hijo del inmigrante, que era el expulsado por la pobreza y la miseria de la vieja Europa, le dio la posibilidad de tener un crecimiento totalmente ilimitado en Argentina. Las primeras corrientes inmigratorias que vinieron en el año 1880, si ustedes van al Colegio Militar de la Nación y se van a Pasos Perdidos y empiezan a ver los egresados de las Fuerzas Armadas como oficiales, el resto de los países, a los hijos de los inmigrantes, si quieren entrar en las Fuerzas Armadas, entran como suboficiales. ¿No? Estos entraban como oficiales, se recibían, normalmente entraban en la fuerza de infantería y eran los que abrazaban un poco la causa de ese partido creado por la masonería, que llevaba la impronta de todas las ideas de los 33 grados, los principios y las ideas políticas y sociales de los 33 grados de la masonería, que fue la Unión Cívica Radical. Esos oficiales que eran de infantería, hijos de los expulsados, muchos de ellos analfabetos, eran los que enfrentaban al arma de caballería que estaba integrada por la aristocracia en Argentina. Pero en Argentina también ha habido otros partidos creados por la masonería, que son normalmente los que tienen una base moral y ética en su conformación, que es el Partido Socialista, que fue fundado por un desprendimiento del radicalismo, el Partido Conservador de Carlos Pellegrini y el Partido Demócrata Progresista, creado por un gran masón que fue Lisandro de la Torre. Pedagógico, el gran maestro de la masonería argentina era nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, y el que lo siguió fue Leandro N. Alem, que fue una de las grandes espadas del Congreso Pedagógico. Logran imponer una ley, que es la ley 1420, que fue la de educación obligatoria para todos, en forma igualitaria, sin distinción de a qué sector social pertenecía. Y acá tenemos otro dato que tenemos que incorporar en el análisis y en el estudio de la Argentina, que a veces vienen historiadores europeos y no la comprenden, no la entienden. La generación más aristocrática y oligárquica de la Argentina, que fue la generación del 80, dictó leyes de integración social. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que los sectores aristocráticos fueron permeables a la movilidad social ascendente, que fue la que se implementó con posterioridad en el siglo XX. Se empieza con la ley 1420,
se continúa con la ley Laínez, la ley Avellaneda de Universidades Nacionales, y culmina ese proceso con la reforma universitaria del año 18 que permite el ingreso indiscriminado a la universidad de cualquier persona que tenga el interés de progresar a través del intelecto. Uno de los beneficiarios directos fue el general Sabio. Entonces, cuando vienen los politicólogos y los sociólogos a analizar la sociedad argentina, no la entienden. Porque algunos dicen, acá tiene que haber un partido de izquierda, derecha y de centro. Sí, tiene que haber un partido de izquierda y derecha y de centro cuando la sociedad esté estabilizada y no haya movilidad social ascendente, como existen en el resto de los países. Por ejemplo, Chile. En Chile, el que es pobre no puede llegar ni al segundo, a un nivel secundario. El proyecto educativo que se implementó en Argentina era para Chile. Y en Chile le dijeron, no, mire, nosotros queremos una educación estratificada como la que quería hablar de acá en Argentina. Entonces, esa movilidad social ascendente, y además, cuando uno analiza y estudia la historia, se va dando cuenta que los buenos no eran tan buenos y los malos no eran tan malos. Y que a veces hay determinadas circunstancias que llevan a los países a tener determinadas salidas económicas y políticas. Cuando hablamos del desarrollo del proceso industrial que encarna el general Sabio, tenemos que hundirnos un poco en los albores de la nacionalidad y de la historia. Belgrano hablaba de eso. Pero un hombre que realmente es uno de los grandes olvidados de la historia, un gran masón, que fue Mariano Fragueiro, que fue el secretario de Hacienda de la Confederación, en el año 1853 asume, es el ministro de Economía de Urquiza, es un socialista, un saint-simoniano, que plantea la necesidad de que el Estado tenga una participación activa en la economía y la necesidad de crear mercado interno. Estamos hablando del año 1853, que está deliberadamente silenciado en la historia argentina y tenemos que reivindicarlo. Y él hablaba de que el Estado, para ser soberano, tenía que crear empresas del Estado fuertes para el desarrollo nacional, para de esa forma cambiar la estructura social del país. Recuerden que cuando ellos asumen, casi el 80 o más del 80% de la población era analfabeta. Y después tampoco se menciona el debate entre industrialistas y librecambistas del año 1875, que va a culminar con la ley de aduanas del año 1876 durante el gobierno de Avellaneda. Ahí se enfrentan claramente dos posiciones y los que están precisamente del lado industrialista, ¿qué era lo que se discutía? Ellos querían poner barreras aduaneras para un desarrollo industrial en Argentina. Claramente. ¿Quién es el que lidera ese movimiento? Vicente Fidel López. Está Miguel Cané discutiendo. Está Nicolás Oroño, Luis Varela, Pastor Obligado, José Hernández, Roque Sáenz Peña, Estanislao Ceballos, todos masones. El proceso de industrialización del país se discutió en los templos de la masonería. Y después, ¿quiénes adhirieron? Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini. Todo este proceso va a culminar con la creación del Centro Industrial y después de la Unión Industrial Argentina, creada también por masones, y que planteaban claramente la necesidad de poner barreras aduaneras para el desarrollo de la industria argentina. Y lo notable es que cuando hacían manifestaciones, iban los empresarios y los obreros. Y en los actos donde planteaban la necesidad de un desarrollo industrial en Argentina, hablaban los representantes empresarios y los representantes obreros. Ahí se inicia todo un proceso de industrialización y después, que es incipiente en realidad. Y después hay otro tema, por ejemplo, un hombre como Joaquín B. González, uno ve la historia,
que no creía en la soberanía popular, en el voto universal, era un conservador lúcido, y que le solicita a un republicano español, masón también, Vialet Macé, el estudio de la clase obrera en Argentina, y presenta un proyecto de ley nacional de trabajo, que era tremendamente avanzada para la época. Entonces nosotros decimos, ¿pero cómo? Si no había más de 1000 o 2000 empresas en el país. ¿Por qué Joaquín B. González quería, que no salió aprobada, pero por qué quería una ley nacional de trabajo donde establecía la jornada limitada de labor, la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo nocturno en las mujeres, en fin, toda una serie de conquistas que eran de avanzada, porque querían un desarrollo capitalista con equidad? Entonces, en la mente de todos esos hombres estaba todo un desarrollo industrial, y después vino todo un desarrollo industrial donde se puso como eje a las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes, el general Mosconi, esto parecería una cosa que va en contra de nosotros en estos momentos por todo lo que pasó en la historia, pero la historia hay que contarla, hay que analizarla, hay que verla. La columna vertebral del desarrollo industrial estaba en las Fuerzas Armadas, el general Mosconi en el desarrollo de YPF, el general Sabio el desarrollo siderúrgico en Argentina. Habría que ver en qué situación está el desarrollo siderúrgico y altos hornos Atlas en la actualidad. Y después el desarrollo atómico, el estudio que lo tomó la Marina a través de Castro Madero. Todo ese desarrollo industrial, después vino la Guerra de Malvinas y vino todo un desmantelamiento total y absoluto de la industria bélica argentina. Se desmanteló todo. Eso fue directamente como consecuencia de Malvinas. Entonces todos los procesos que se van dando no son de generación espontánea. Es un largo proceso que se va dando. Por ejemplo, la lucha que lleva el radicalismo por la pureza del sufragio y todo lo demás ya la había iniciado Sarmiento en el año 1877, que levanta como bandera en el Partido Republicano el sufragio libre, obligatorio, y estaba seguido por jóvenes como Roque Cespeña, Hipólito Yrigoyen, Leandro Enelén. Todo el proceso, por ejemplo, social, que va a hacer una verdadera explosión en el periodo 45-55, no nace tampoco de generación espontánea. Viene desde el 1 de octubre del año 1890, donde hay el primer acto de conmemoración del 1 de mayo, donde hay una petición en el Prado español, y después se empieza a ver una determinada hitos que se van dando. La ley de jubilaciones, 43-49 en 1905, la ley de accidente de trabajo, 1914, la ley de jornada limitada de labor, 1929, la ley de protección contra el despido arbitrario, 1934, todas las leyes de jubilaciones, y después en el 45 se universaliza, porque se le da las jubilaciones a los empleados de comercio, y después continúa con la creación de los jubilados autónomos, y después del 55 continúa mejorando la legislación laboral hasta la década del 90. Después del 55 no se borró ni se derogó una coma ni un solo artículo de todas las conquistas sociales que se habían obtenido en la década anterior. Continuó todo el proceso hasta el 90. Si nos remontamos al año 1810, había dos grandes preocupaciones. Una era la emancipación política, y otra era la emancipación científico y tecnológica, a través del conocimiento, porque se sabía que con eso se obtenía la independencia, una independencia real, con el desarrollo industrial y todo lo demás. Es que la sociedad argentina, toda la estructura social y política, se estructura en base a las propuestas de la masonería argentina. ¿Y cuál es esa estructura? ¿Qué es la masonería en definitiva? La masonería es una escuela iniciática,
¿Y por qué es iniciática? Porque se inicia un camino de perfección moral, ética y de conocimiento. De que la vida del masón, cuando uno incorpora, asume un solemne compromiso de tener una conducta ética desde que nace hasta que muere. Y después nos obligamos a incorporar conocimientos y de perfeccionarnos permanentemente y luchar por los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer. Todos esos principios son los que van a determinar de que una persona sea un masón, va a decir, bueno, esta persona es así. Ahora, una de las preguntas que siempre nos preguntan, nos dicen, ¿la masonería es una religión? Para nada. No es una religión porque la masonería no está en la trascendencia. Son ámbitos total y absolutamente distintos. El ámbito de desarrollo de las religiones con el ámbito de desarrollo de la masonería. La masonería es absolutamente terrenal y temporal. Se ocupa del hombre desde que nace hasta que muere. Y cuando muere lo deja librado a su conocimiento. En cambio, las religiones están en el ámbito espiritual trascendente, que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito temporal y terrenal. Ahora, no sería honesto de mi parte decirle que no hemos tenido diferencias, sobre todo en Argentina con la religión católica. La hemos tenido y a nivel mundial también, pero no por cuestiones religiosas. Jamás la masonería fue condenada por no creer en Dios o por no creer con algunos principios religiosos. Las condenas fueron netamente políticas. Cada vez que la Iglesia perdió poder, condenó a la masonería. Cuando perdió los estados pontificios, donde el Papa era rey y el sistema político de los estados pontificios era un absolutismo donde el jefe tenía un poder divino. Entonces, ¿cómo le vamos a discutir? Entonces ahí vino las condenas del Papa León XIII a la masonería. ¿Y por qué no condenan? ¿Por cuestiones religiosas? No. Por el laicismo, separación de Iglesia y de Estado, por el diálogo interreligioso que plantea la masonería, porque la masonería considera a todas las religiones en un nivel de igualdad, y por el relativismo, no creemos en los absolutos. ¿Y por qué no creemos en los absolutos? Porque no somos dogmáticos. ¿Y por qué no somos dogmáticos? Porque somos buscadores de la verdad y del conocimiento. Y el dogma nos impide llegar al conocimiento y al fin último de las cosas. Entonces, ¿y cuál fue fundamentalmente las grandes luchas que hubo entre la Iglesia, no toda la Iglesia, la parte, digamos, política de la Iglesia, que fue el Vaticano, y la masonería? Que la masonería defendió el sistema liberal, democrático, republicano, o la monarquía constitucional, en contra del absolutismo monárquico defendido por el Vaticano. Se inicia una lucha en Europa y esa lucha va a derivar se traslada a América y esto deriva en la emancipación americana. Ahora, en América hubo una división horizontal de la Iglesia, hubo una actitud cismática dirigida en Argentina por el deán Diego Estanislao Zavaleta, otro de los grandes olvidados. Fíjense que el deán Diego Estanislao Zavaleta, que fue uno de los grandes intelectuales de la Revolución de Mayo, 1810, es el que justifica teológicamente la revolución y lidera todo ese movimiento de sacerdotes que muchos se incorporaron a la masonería argentina. Es uno de los grandes olvidados, como Julián Álvarez, que era el venerable de la Logia Independencia en esa época y es el que introduce a San Martín en la sociedad argentina. Esa es una de las grandes luchas. Ahora, ¿la masonería es antirreligiosa? No es antirreligiosa. El padre Ferrer Benemelli, que es uno de los grandes estudiosos de la masonería a nivel mundial, es el presidente del doctorado de la Universidad de Zaragoza sobre masonería, computó, él tiene la posibilidad de tener acceso a los archivos secretos del Vaticano por su condición de sacerdote. Computó hasta fines del siglo XIX 5.000 clérigos que pertenecieron a la masonería a nivel mundial.
Inclusive hubo sacerdotes que crearon masonerías, por ejemplo en Centroamérica, el Padre Hidalgo, y en Argentina hubo también importantes sacerdotes que pertenecieron a la masonería argentina. ¿Es un partido político? No es un partido político, pero es una institución omnicomprensiva que nuclea, bajo su paraguas, está un amplio espectro del pensamiento que va desde la izquierda a la derecha. El que piense en el tríptico de libertad, igualdad y fraternidad, ponga el acento en la libertad, será de centro derecha. El que ponga el acento en la igualdad, de centro izquierda, están contenidos dentro de la masonería con algunas exclusiones. No pueden ser masones el fascista, no puede ser masón, el nazi tampoco, el falangista menos, y el estalinista tampoco. Los marxistas pueden ser masones, sí, siempre y cuando abandonen el concepto de dictadura del proletariado. Un marxista gramsciano puede pertenecer a la masonería. Un ejemplo de marxista que era masón es Salvador Allende. Y él lo explica claramente. ¿Por qué es masón y por qué es socialista? Porque él había abandonado el concepto de dictadura del proletariado y buscaba una sociedad igualitaria en libertad. Además defiende el concepto de soberanía popular, la igualdad. En materia de política económica, el sufragio universal, secreto y obligatorio fue una de las banderas de la masonería. En relación a la política económica dice que la presión tributaria tiene que ser superior en el que más tiene para beneficio de los que menos tienen y hacer una realidad el principio de igualdad. No lo digo yo, lo dicen los grados de la masonería. A veces uno cuando lee las posturas de la masonería dice que son subversivos, de izquierda, nada que ver. Considera el trabajo como una de las grandes virtudes. El trabajo, a través del trabajo uno va a lograr la perfección, tanto físico como intelectual. Y esto nos divide de otras instituciones donde la contemplación es premiada la contemplación y no el trabajo. Pero el trabajo lo concibe como un concepto de obligación y de derecho. Entiende de que el Estado tiene la obligación de proveerle a la persona un trabajo para obtener un sustento digno y poder tener una vida digna. Todos estos principios fueron receptados por la sociedad argentina. Y una de las cosas que nos preguntan a nosotros, ¿por qué queremos volver? ¿Por qué? Porque queremos volver nuevamente a la sociedad para infundir todos estos principios. Y además, porque queremos compartir con la sociedad en su conjunto esa gran aventura que propone la masonería de convivir con el que piensa diferente, de tratar de lograr principios y valores comunes. El que piensa diferente, las diferencias están, busquemos las coincidencias. Si ustedes ven un damero, ahí van a encontrar el negro y el blanco que piensan totalmente diferentes. Si usted lo corta y mantiene su individualidad, son muy débiles. Uno les hace un bollito y los tira. Ahora, si ese damero uno que están unidos, los quiere destruir, es muy difícil tratar de romperlos. Y esos lados que están unidos, el negro y el blanco, son las coincidencias. Y esas coincidencias van a llegar a políticas comunes. Y esas políticas comunes se van a transformar en proyectos nacionales y en política de Estado. Y nosotros creemos que eso precisamente es lo que está faltando en la sociedad.